I know my Lord Saludándole del amor del Señor, gonna lead deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras vidas. Avanzamos con nuestro estudio de un libro de la Biblia. Estamos en la sección del Nuevo Testamento viendo una de las 13 cartas del apóstol Pablo. La carta en cuestión es segunda a los Tesalonicenses. Ya vimos que el factor clave decisivo para entender el énfasis del primer capítulo a posterior de la salutación era el aliento base a el sentido de retribución que Dios dará en su venida a través de la manifestación del Señor Jesucristo. Vida eterna a los suyos y retribución de fuego y condenación a los que resistieron el mensaje y se apartaron finalmente de toda posibilidad de ser abrazados por el amor de Dios. Y ese va a ser un gran énfasis para el segundo capítulo. Tiene dos secciones muy bien definidas, desde el 1 hasta el 12, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, va a hablar de la manifestación del hombre de pecado. Y desde el 13 al 17 va a hablar de ser escogidos para salvación. Es bien interesante aquí el contraste que va a hacer Pablo. Como maestro, como rabí, escritor, Pablo fue experto en hacer grandes contrastes y en base a esos grandes contrastes poder delinear la consejería, la corrección o la exhortación según fuera el caso. Acá la consejería va a estar fundamentada en una exhortación comparativa del pecado del mundo natural sin Cristo, que va a ser dirigido por ese hombre, el anticristo escatológico, ese hombre de pecado del tiempo del fin, cotejado a la luz de los hechos y conducta de aquellos que fueron escogidos para salvación. Bien, entonces vamos a leer algunos versículos de la primera sección y después vamos a observar el contraste de los siguientes versículos. Entonces, hoy vamos a meditar bajo el título Un contraste fundamental. Un contraste fundamental. Leo entonces a partir del versículo 1, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carne, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Una tónica constante se repetía en la iglesia del tiempo original, es que cada tanto se levantaban falsos en medio del pueblo, y muchos de ellos nacidos del mismo corazón de la iglesia, por diversos motivos apostataron de la fe. Pablo enseña a Timoteo que algunos apostataron por el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10 en adelante. Otros desertaron de la fe porque no soportaron la aflicción de las persecuciones y las pruebas. Otros porque su profesión de fe no era genuina. Y así podemos enumerar varias situaciones que provocaban que muchos se volviesen a las fábulas, se levantaron falsos maestros trayendo enseñanzas diferentes.
Una de las enseñanzas diferentes, muy perjudiciales, era que existía gran confusión respecto a el retorno del Mesías, segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos decían que ya era un hecho que se había dado. Y es en esta situación en la cual el apóstol da esta información tan especial a la iglesia de Tesalónica y les presenta más que una orientación, una seguridad para que esté bien fundamentada en su doctrina y presentar elementos claves para discernir los tiempos. Y bien llamativo como comienza. Está hablando respecto de la venida del Señor Jesucristo. Pero si leemos con cuidado, hace una separación. Es una separación de tiempos dentro del evento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, habla de la venida y de la reunión con Él. Algunos argumentan de que solamente una situación de expresión a la segunda venida. Pero si leemos con atención, todo indicaría que Pablo, manifestando o declarando dos tiempos en un evento: la venida del Señor y la reunión de la iglesia con Él. Y aconseja en la exhortación que no se muevan fácilmente del modo de pensar, es decir, se les enseñó, se les instruyó, ahora tienen un fundamento, no se muevan de él, ni tampoco se confundan, no se conturben, ni por espíritu, aquí se refiere a doctrina, espíritu de doctrina, ni por palabra, escritura, ni por carta, un mensaje con supuesta autoridad apostólica en forma de carta, que corría en las iglesias. Era común de que algunos farsantes escribieran cosas y fingiese que fue alguno de los apóstoles, firmase como que fue Pablo quien envió esa carta con autoridad de apóstol. Era común en aquel tiempo. Entonces el apóstol le dice a los hermanos de Tesalónica: sí, como han dado buena profesión de fe, digna de reconocimiento, ahora disciernan el tiempo y desen cuenta que habrá ciertos indicativos para reconocer el tiempo. Por ende, Pablo está diciendo: aún no ha retornado el maestro, pero el tiempo es cercano. Y dice en el versículo 3, nadie, se incluye también a ellos mismos como apóstoles, os engañe en ninguna manera. Y aquí comienza a expresar cómo reconocer el tiempo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, la gran deserción de la fe, el tiempo terrible donde no habrá una genuina práctica de la verdad, sino que por haber desertado de la fe muchos vivirán en la mentira de la hipocresía. Y también será un tiempo tan terrible en donde la palabra será usada a conveniencia, se va a torcer la escritura y su mensaje. Es cierto, esto siempre ha estado como una característica desde que la iglesia ha estado presente. Cada tanto surge este tiempo de apostasía, pero desde lo personal creo que hoy por hoy esto ha llegado a su clímax, llegado al máximo. Por ende, Pablo, también el apóstol, dice que ese es un indicativo, el gran tiempo de la apostasía que va a delinear el surgimiento del hombre de pecado, y él le llama el hijo de perdición. Desde el griego aquí está diciendo: se levantará el anomos, que significa el sin ley, el hombre de pecado, el hombre de Dios en sí mismo, pero sin ley, sin Dios y sin ley. Hay una consigna por ahí en el mundo. Este personaje se levantará, y no quiero centrar tanto mi atención en él, porque de largo la Biblia habla, Juan y su carta lo habla,
es decir, de Juan en el Apocalipsis. Pablo aquí lo está diciendo. El maestro también lo dijo, muy encubiertamente, pero al mismo tiempo con claridad. Lo declaró. En el contexto de San Juan capítulo 5, versículo 43, cuando declara y dice que a él no lo recibieron con su testimonio y mensaje, pero que iba a venir otro en nombre propio y a ese sí iban a recibir. Y estaba hablando el maestro del anticristo. Entonces, de largo la Biblia habla de este personaje, declara su mala intención y es realmente la antítesis, lo totalmente opuesto a lo que es la persona, obra y figura maravillosa del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo da las características de este personaje diciendo que es un anticristo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre de perdición o hijo de pecado u hombre de pecado al mismo tiempo hijo de perdición, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está la idea del anticristiano, anticristo, un opositor a Cristo y su obra, un opositor de Cristo y su mensaje, un detractor de la ley, de la fe, y que va a ser la punta de lanza para el plan final orquestado por el diablo para producir un mundo decadente, corrupto y que va directo a la perdición. Pero al mismo tiempo, mire qué interesante, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este ser tiene una característica bien particular, que aunque es un opositor, un antagonista absoluto y archienemigo de Cristo, se pone en el lugar de él como efecto suplantador. Y dice Pablo, este es el indicativo para que reconozcan el tiempo y entiendan cuándo aproximadamente tienen que estar muy alertas porque Cristo retorna. Y habla del misterio de la iniquidad, versículo 7. Es decir, este misterio que por siglos ha sido elaborado y que ha sido manifestado de menos a más, en donde este personaje va a ser posicionado como el superhombre para manifestarse al mundo un día a fin de llevar a condenación a muchos. Y bien interesante porque declara también un misterio el apóstol Pablo en el versículo 7, este misterio de la maldad, de la anomia, de la anarquía, de toda la corrupción que vemos, donde declara que a este personaje hay un qué y un quién lo detiene. Aparentemente es el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia, que a través de las épocas ha impedido que esto llegue a su consumación. Pero todo indica que una vez quitada la iglesia va a tener rienda suelta para obrar dentro del margen permitido por Dios hacia él. Versículo 8 dice que con la venida de Cristo, su venida va a provocar que este ser muera. Cristo mismo, con la autoridad de la palabra de su boca, lo va a destruir. Pero también dice que Dios va a permitir un poder engañoso para aquellos que van a escoger condenarse, lo hagan. Pero viene el contraste, y aquí vamos a ver algunas cositas interesantes desde el versículo 13 al 17. Cuando habla de escogidos para salvación, dice el apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
¿De cuál principio? Fueron escogidos ¿de cuál principio? Del principio de ser salvos. Los escogió para salvación. Reciben a Cristo, comienza el principio activo de salvación. Obviamente Dios, que es maravilloso y pleno en conocimiento, de antemano Él sabe muy bien, conoce muy bien quiénes serán salvos y quiénes no. Y a los que no han de ser salvos, Él mismo va a permitir el máximo engaño para que elijan definitivamente la condenación propiamente tal. Pero así también conoce quiénes serán salvos, quiénes van a ser parte de su iglesia como conglomerado de salvos, y a ellos también Dios les va a dar del Espíritu para que caminen siendo santificados hacia la meta final. Por eso el versículo 15 dice: sí, que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte en vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, ahora les exhorta a la firmeza y la retención de la doctrina. En palabras sencillas, les aconseja seguir adelante, perseverando en la doctrina que han recibido. Entonces aquí también hay una palabra clave, que es el contraste entre el pecador que irá a condenación y aquel que está dentro del grupo de los que son los escogidos de parte de Dios para salvación y vida eterna. Conclusión, también trae un consejo. Si el apóstol Pablo en aquel tiempo exhortaba a la iglesia de Tesalónica a estar claro y reconocer bien el tiempo que vivían, ¿cuánto más debe ser en el tiempo actual para nosotros? Amada iglesia, estamos en pleno tiempo de terrible apostasía y la venida del Señor cada día está más cerca. Por ende, y como Pablo aconsejaba a la iglesia de Tesalónica, perseveremos en la fe y en la doctrina que hemos recibido sin fluctuar en ella. Saludo de paz, amor y bendición. Que de lo que había cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out to pilgrim land. And I know my Lord's gonna